me quería sentar acá porque tengo unas pequeñas notas. También lo voy a cortar igual que José Tomás porque era del tiempo. Pido disculpas, pero efectivamente tengo otra actividad después. Me pasa así a los diputados. Yo antes los pelaba mucho y decía que trabajan poco. Prometo que nunca más voy a decir eso. Por lo menos es harta pega. Esta semana estamos en semana distrital y significa que tenemos toda la actividad acá en Santiago. Bueno, nada, agradecerles por la invitación. Que bueno encontrar para acá en esto, puede estar en el otro, en la memoria. Tal como ya se ha dicho acá, yo soy hijo de inmigrantes y creo que a veces es mejor ocupar en algunos casos la palabra hijo de refugiados, porque gran parte de los que son inmigrantes en realidad son refugiados, son personas, hombres y mujeres que vienen arrancando, huyendo de una situación catastrófica, en una situación en que corre peligro la vida, y el verdadero nombre frente a eso es, se busca un refugio. Entonces, corrijo y digo, soy hijo de refugiados, como probablemente la gran mayoría de quienes estamos acá, o muchos por lo menos. Y nuestros padres llegaron a un país que debe ser de lo único del mundo que tiene en su himno nacional por el asilo contra la opresión. Es decir, que tiene en su himno una frase explícita y específica en relación al acoger. Ahora yo creo que todos la cantan o la cantamos esa frase y no saben ni siquiera lo que dice y no saben dónde empieza una palabra y termina la otra. Pero la verdad es que desde chiquitos se nos enseña a cantar o el asilo contra la opresión. Huela asilo. Huela asilo. Yo decía huela asilo y por eso me mentira. Entonces Chile es un país de inmigrantes. No sé, me llama la atención que hoy día se habla del tema de los inmigrantes y la verdad es que si uno revisa, este es un país que se forma entre los pueblos originarios y los alemanes, bueno ya se mencionaron antes, los alemanes, los judíos, los yugoslavos, los polacos, los italianos, los argentinos y luego los bolivianos, los haitianos, los venezolanos, los dominicanos. ¿Dónde está el corte? ¿Y por qué se establece un corte? Unos son los extranjeros y otros son los inmigrantes. Y se establece una diferencia. ¿Saben ustedes cuál es la comuna donde votan más extranjeros en Chile? Recoleta, Estación Central, Las Condes. Las Condes. Para sorpresa de todos, me incluyo. Para sorpresa de todos. Las Condes es la comuna en que votan más extranjeros. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 18.000 gerentes que llevan ya una cantidad de años en Chile y que por lo tanto ya están inscritos para votar. Curiosidades de este mundo de los inmigrantes, los refugiados o los extranjeros, distintas palabras que ocupamos para ponerlos en distintas categorías. Esta es mi copia que me había dejado antes por acá. Yo no voy a hablar de ley. Yo quiero mencionar algunos puntos que como humanistas a nosotros nos parecen que son importantes a la hora de definir ciertos criterios en relación a la inmigración. Por eso que tengo un papelito. No leo, no me gusta leer, pero son puntos bastante precisos. Digamos primero que la historia de la humanidad es la historia de la inmigración. En realidad se habla de la inmigración como si fuera un fenómeno de hace unos días. El otro día conversábamos y decíamos, Occidente comienza con la inmigración de Abraham, que desde Ur llega a Canaán. Bueno, ahí comienza Occidente. Y ese es un inmigrante que se desplaza de Ur a Canaán. ¿Le suena? Me imagino esos lugares. Bien. Siempre han habido y siguen habiendo migraciones forzosas, violentas, forzadas por la situación, pero siempre ha existido también la intencionalidad del ser humano de desplazarse de un lugar a otro. Es inherente al ser humano la búsqueda de nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevos lugares, y por lo tanto siempre el ser humano se está desplazando. Siempre quiere moverse, siempre quiere descubrir nuevas realidades. Entonces no hay ninguna razón para parar ese movimiento y no hay ninguna capacidad de parar ese movimiento, porque es propio del ser humano estar permanentemente moviéndose, desplazándose, buscando.
nuevos caminos, nuevos horizontes. Lo que sí es posible es hacerlo cada vez más difícil, es poner cada vez más barreras, poner razones administrativas o económicas y hacerlo cada vez más peligroso para los migrantes. Pero la intención de moverse no se va a detener. Y nadie ni nada la va a poder detener, porque es propia de la historia humana. De facto, tanto ayer como hoy, los seres humanos circulan, pero no son iguales en su libertad de moverse en el planeta. En definitiva, y este es el primer punto que quiero resaltar, la libertad de circulación está condicionada por el pasaporte y por la tarjeta de crédito. Y no es broma, esos son los dos aspectos que en definitiva definen quién se puede desplazar y quién no se puede desplazar. Es decir, la libertad de desplazamiento depende del lugar y del medio en que le sucedió a uno nacer. Entonces, si nace con un pasaporte que dice Deutschland o United States o Sweden y tiene una tarjeta de crédito que dice Citicorp o no sé qué, no va a tener ningún problema en desplazarse por el planeta. Si tiene un pasaporte que dice Haití o Dominicana o Venezuela o Angola o Togo o Samoa o Somalia y no tiene tarjeta de crédito, sino que a lo más un par de billetes, no va a poder migrar y no va a poder entrar a otros lugares. Esto es así de brutal. Según tu pasaporte y según tu tarjeta de crédito, tienes o no tienes entrada a otros países. Primera cuestión. Y los que quieren limitar las libertades de otros, tienen siempre muchas libertades, porque tienen un buen pasaporte y una buena tarjeta de crédito. Y esos son los que limitan a los otros. La política del cierre de las fronteras o de las limitaciones de las migraciones es un medio, y este es el segundo punto que me interesa destacar, para precarizar la situación de los migrantes. Hay intereses por precarizar la situación de los migrantes, para hacerlos más explotables en el mercado del trabajo. Así de claro. De hecho, eso es exactamente lo que produce esta política. Además, lo que produce es la justificación del racismo y de las discriminaciones. En la medida que más dificultades les ponemos, como está siempre la intención y el impulso de viajar, cada vez se encuentran con más dificultades y por lo tanto cada vez son más precarias las condiciones y terminan pagando 150.000 pesos por una pieza, por una situación que es absolutamente inaceptable. Una tercera cuestión que me parece destacable y que uno termina no dándose cuenta, pero que está de hecho en parte de la presentación que se acaban de hacer. La trampa que se utiliza permanentemente y que funciona muy bien es la siguiente: hacer creer a los pobres que son pobres por culpa de los más pobres y no de los ricos. ¿Se canta? ¿O en trabalengua? Es fantástico. Es fantástico. Entonces, yo que soy diputado en Peñalolén y en La Reina y estoy en la vía en San Luis de Macul, en La Faena, en La Hormiga, en la Villa La Reina. Entonces, la gente más humilde muchas veces me dice: oiga, lo que pasa es que, es decir, gente pobre, dice, lo que pasa es que nuestra situación está cada día peor por ellos, que son más pobres. Oiga, ¿y no será por los bancos, no será por los grupos económicos, no será por la AFP, no será por un sistema neoliberal que a usted lo tiene totalmente asfixiado con un salario de hambre, quitándole todas las posibilidades de tener una jubilación digna? No, resulta que la mirada está puesta en el que es más pobre, no en el otro, y entonces se desarticula toda posibilidad de discutir realmente un sistema y un modelo que es profundamente inhumano. Es una trampa fantástica, hay que felicitar a los... Es fantástica, porque opera permanentemente. ¿Cuál es el objetivo de una política humanista en este tema? El objetivo humanista apunta a la igualdad de los seres humanos, incluyendo sus posibilidades de moverse por el planeta. Esa es parte de la igualdad del ser humano. ¿Estaremos lejos de eso? Bueno, estaremos lejos, pero yo quiero plantear cuál es la dirección y el principio que nos guía.
en las polémicas políticas se utilizan permanentemente fantasmas para generar miedo o para impresionar a la gente. Entonces basta cualquier agresión realizada por un migrante para desarrollar inmediatamente el miedo de discriminación y apuntarlo no por el hecho delictivo, sino por el hecho de ser migrante. Lo veíamos acá, 2.900 que están detenidos, y no están detenidos por ser migrantes, están detenidos porque habrán cometido algún delito, dentro de 1.150.000. Ese porcentaje es infinitamente más bajo que los no migrantes. Si se quisiera medir de ese modo, yo no creo ni siquiera que haya que hacer ese tipo de medidas, pero si se quisiera medir, pero se inocula el temor, se inocula inmediatamente y se aprovechan pequeñas situaciones para generar xenofobia, discriminación, persecución. Algunos, perdón que siga siendo un poco duro para decirlo, pero algunos cínicos nos dicen: oiga, pero usted que está en favor de los migrantes, pero usted no padece las consecuencias. ¿Por qué no los acoge en su casa, por ejemplo? Ya que los quiere tanto. ¿Por qué sus niños no van a las mismas escuelas? Nosotros defendemos al pueblo real que padece los efectos porque se queda sin trabajo fruto de los migrantes. Esos cínicos lo que hacen es explotar la oportunidad de descalificar cualquier postura ética y justificar de ese modo su antihumanismo y justificar sus propios privilegios. Entonces se utiliza este tema para mantener, consolidar y profundizar un modelo económico, político y social. Yo quiero destacar este hecho. Si bien estamos hablando de migrantes, yo quiero destacar que estoy tratando de poner este tema en el contexto de un modelo de sociedad, al que le conviene precarizar, el que se aprovecha de la situación para justificar los beneficios de unos pocos y la postergación de las grandes mayorías. Y desde ese punto de vista encuentra en la descalificación, persecución y criminalización de los migrantes una excelente excusa para mantener este sistema, este modelo. Esa frontera que se produce, esa frontera de la justificación de la discriminación, es totalmente mental, es totalmente cultural, es construida dentro de un contexto político manejado por estos Estados-nación. No tiene nada de natural, eso es lo que quiero destacar. Hoy en día, las discriminaciones que padecen los seres humanos en las migraciones internacionales son gravísimas. Todos lo sabemos, lo hemos estado conversando acá. Muchos migrantes en todo el mundo, no solo acá, padecen violencias que son físicas, económicas, raciales, culturales, sexuales. Y para evitar esa violencia es imprescindible afirmar el objetivo de la libertad de circulación de los seres humanos en el planeta. Se nos dice, si usted levanta las fronteras y las limitaciones, todo el mundo se va a desplazar y van a venir millones a Chile. Eso no es real. Eso no es real. Justamente en el momento que se levantan las barreras y la gente siente que tiene la oportunidad de ir y volver a su país de origen, eso mismo frena las avalanchas de poblaciones que se van de un lugar al otro sin retorno. ¿Se entiende? Entonces, por cierto, que desde África hacia Europa, desde algunos países hacia otros en América Latina, se producen estas avalanchas de la desesperación de México a Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos. Y cuando nosotros decimos frontera abierta, nos dicen, no, van a llegar decenas de millones. No es así. La experiencia ha mostrado y ha probado que en aquellos lugares en que las fronteras están abiertas de entrada y de salida, la gente adquiere la confianza de saber que puede ir, estar un tiempo, siguiendo esta vieja y antiquísima cultura de los desplazamientos para luego volver a sus lugares de origen. Porque la gente no quiere andar dejando sus lugares de origen. La gente tiene arraigo respecto a sus lugares. No es que todo el mundo se quiere ir. La gente a veces se quiere desplazar porque tiene condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que le generan tremendo sufrimiento y por eso busca otro horizonte. Pero una vez que resuelven parte de ciertas situaciones o que cambian la situación en el lugar de origen,
evidentemente la gente quiere volver a su terruño. Siente una cercanía, siente un vínculo profundo con su lugar. Así que no tanto miedo con fronteras abiertas. Los países más ricos en el planeta son países de inmigración, ya se ha mencionado acá y lo quiero reiterar. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, son países que han estado abiertos a la inmigración. Estados Unidos se forma con judíos, polacos, irlandeses, italianos y tantos otros. Hay una pregunta, una reflexión que yo la dejo abierta acá. ¿Son esos países, es porque son ricos que han llegado todos esos inmigrantes o es porque han llegado tantos inmigrantes que esos países son ricos? Es un tema para darle una vueltita por lo menos. Yo creo que las dos cosas son verdaderas. Son países que son ricos y entonces atraen desplazamiento de gente. Pero porque atraen desplazamiento de gente, porque se componen de diversidad, esos países se enriquecen. En otras palabras, estoy diciendo como un principio fundamental, la diversidad no es algo que hay que aceptar porque no queda otra. La diversidad es buena. La diversidad nos mejora. Y eso vale en toda relación humana. Yo creo que en una pareja, si los dos son idénticos, debe ser atroz, pienso yo. Bueno, no sé, yo y mi pareja somos bien distintos, pero yo creo que es muy interesante ser diferente. Es desde las diferencias que se producen los complementos. Y eso es válido en un grupo de amigos también. Si en un grupo de amigos son todos iguales y dicen somos todos iguales, insoportable, es una pesadilla. Es porque son diferentes y uno es más emotivo, el otro más intelectual, el otro es más motriz, porque tienen distintas características que ese grupo se complementa y convierte en un proyecto común. Lo mismo pasa con los países. Es desde la diversidad de donde surge lo mejor del ser humano. Eso hay que entenderlo y instalarlo como un verdadero valor. La diversidad no es algo que tengamos que aguantarnos porque no nos queda otra. Es muy bueno que haya diversidad. Es lo mejor que nos puede pasar. En la naturaleza no hay una especie animal. No sé cuántos millones hay porque no soy experto en el tema. Pero el mundo es diverso. Las relaciones humanas son diversas. Un país mejora cuando es diverso. Definitivamente mejora. Así que me parece que ahí hay algunos elementos que son fundamentales. En definitiva, yo tengo la siguiente convicción. Todo lo que nosotros hagamos para que nuestro país pueda abrirse a la diversidad humana es bueno para el país. No es que tengamos que ver cómo la regulamos para que no vaya a ser demasiado, es bueno para el país. Los países pueden aguantar muchísimo más inmigración de lo que a veces nos quieren decir. Toda la inmigración que se produjo de Siria, los refugiados que llegaron a Europa, en Alemania fueron, si no me equivoco, 1 millón. Fueron absorbidos perfectamente, con dificultades, por cierto, como las dificultades en toda familia hay dificultades. En España no dejaron entrar ni 3. No está mejor España que Alemania, precisamente. Los países tienen gran capacidad de absorción de inmigrantes, por el contrario, ayudan. Cuando a España llegaron los ecuatorianos, porque les abrieron la puerta en su momento, llegaron más de 1 millón de ecuatorianos y salvaron el sistema de seguridad social español, porque significó más de 1 millón de nuevas personas que se incorporaron al sistema de seguridad social. Luego, cuando la cosa se puso difícil, empezaron a descalificarlo, a denigrarlo, y muchos tuvieron que volver incluso tuvieron que empezar a volver a Ecuador. Nosotros vamos a apoyar, al menos los humanistas, toda legislación que vaya en esta dirección. Entendemos perfectamente que no es posible hoy día lograr una legislación como la que nosotros aspiramos, como la que nosotros quisiéramos, que haya un libre tránsito de personas al menos al interior de la región, como la ha habido en Europa, al menos durante mucho tiempo, con Schengen, con el libre desplazamiento dentro de Europa. Nosotros pensamos perfectamente que en América Latina al menos debería existir acuerdos de ese tipo, de libre tránsito dentro de Argentina. Toda la famosa modernidad de Chile, no sé si es tal, pero en fin, toda esa famosa modernidad se termina cuando uno choca a Mendoza. Amigo Mendoza en auto, ¿no?
Y hay que pasarse 6 y hasta 8 horas esperando. 8 horas, ahí termina la modernidad. Porque resulta que hay una frontera en que nos tienen que revisar un papelito, después el otro papelito, después el otro papelito, después se lo pasa a los argentinos. Primer papelito del auto, a ver si el auto no vaya a ser robado, después el papelito de la persona, después el papelito de los niños, nadie dice que los niños se han raptado. Y así vamos, nos pasamos ahí hasta 6 u 8 horas en los días de verano. Y después, por supuesto, hay que ver si no hay una lechuga o algún tomate, porque eso puede ser tremendamente terrorista desde el punto de vista del sangre. Entonces, ahí estamos 8 horas metidos. Ahí termina toda la modernidad de este país. Hasta ahí llegó la modernidad. En definitiva, este problema no es solo de los migrantes, este es un problema que tiene que ver con un modelo y una sociedad. Y yo sintetizo esto diciendo lo siguiente: un país que trata mal a su propio pueblo, un país que trata mal a los migrantes, es un país que también trata mal a su propio pueblo. No nos confundamos. Un país que discrimina a migrantes es un país que también discrimina a su propia gente. Cosa de preguntarle a nuestra gente, a los mapuches, a los aymaras, a la gente de la diversidad sexual, a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños. Entonces, para ver la discriminación no tenemos que ir tan lejos. Un país que trata bien a sus migrantes, lo más probable es que nos encontremos que es un país que también trata bien a su propio pueblo. Hay una correlación. Entonces yo digo, si ponemos el acento en tratar bien a quienes llegan acá, probablemente también vamos a estar mejorando el trato de quienes viven acá, que la pasan muchas veces tan mal como quienes llegan acá. Entonces creo que tenemos una tarea muy grande, porque tenemos que trabajar el buen trato con los que llegan y con los que están acá.